fuertes al Señor, hermanos. ¿Verdad? Gloria sea al Señor. Y mire, iglesia, en un momento te voy a pedir a dónde vamos a ir en la palabra de Dios. Pero mira, en la vida de todo ser humano, iglesia, hay dos fechas bien importantes en la vida de todas las personas, ya seamos creyentes o no creyentes. Pero hay dos fechas bien importantes, hermanos, que el ser humano no pasa por alto, no debe de pasar por alto. Y bueno, muchos dirán, bueno, una de ellas es el día en que nacemos. ¿Cuántos de aquí no se acuerdan de la fecha de su nacimiento? ¿Cuántos no se acuerdan? Yo pienso que todos nos acordamos de esa fecha. ¿Por qué? Porque es una de las fechas más importantes en la vida del ser humano. Donde quiera que te pregunten, hermanos, en muchos lugares que vayas, te van a preguntar esa fecha tan importante. Y automáticamente tú no necesitas buscar tus notas a ver para recordarte qué día naciste. No, eso automáticamente ya la tienes en tu mente, porque es una fecha importante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál será la otra fecha? La otra fecha importante que nosotros debemos de tomar muy en cuenta, especialmente, hermanos, nosotros como cristianos. Mira, muchas personas dirán, bueno, el día de mi boda. Para otros dirán, no, ese día no me quiero recordar. Otros dirán, el día que nació mi primer hijo, mi primera hija. Hermanos, muchos tendrán quizás diferentes maneras de ver las cosas, ¿verdad? Pero hay dos fechas muy importantes en la vida de una persona. Y la primera fecha, como dijimos, hermanos, es cuando naces. Todos tienen presentes esa fecha de su cumpleaños, porque es una fecha sumamente importante. Pero la segunda fecha, hermanos, importante en nuestras vidas, es el día que descubrimos para qué has tú nacido. La segunda fecha importante es cuando tú descubres el propósito por el cual tú existes. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hermanos, muchos en la vida tienen metas grandes, pero no tienen propósito. Una persona puede tener una meta de decir, yo quiero estudiar, yo quiero prepararme, yo quiero ir al colegio, yo quiero ir a instruirme porque yo quiero tener una carrera como doctor. Mi meta es llegar a ser un doctor, una enfermera. Pero esa es una meta. Se podría preguntar, ¿con qué propósito quieres tú ser un doctor? ¿Cuál es el propósito? Tú podrás decir, yo quiero ser una persona, esto, lo otro, cualquier cosa, pero hay muchas metas. Pero nosotros, hermanos, debemos de descubrir el propósito por el cual tú naciste. El propósito en una persona nunca va a ser de que tú llegues a ser un profesional en algo. El propósito nunca va a ser de que tú seas un pastor, de que tú seas un maestro de escuela dominical. Esas son metas. Pero ¿cuál es el propósito detrás de esa meta? Yo puedo decir, mi meta siempre fue llegar a ser pastor. Está bien y se entiende. Pero ¿qué hay detrás de esa meta? ¿Cuál es el propósito por el cual yo quiero ser pastor? Y tenemos que enfocarnos en esto, hermano, que es de suma importancia. A veces muchos no meditan en este tipo de preguntas, pero ¿verdad? Hay dos fechas de suma importancia en la vida de todo ser humano. La primera es el día de tu nacimiento, la fecha de tu cumpleaños. Todos ya lo sabemos eso. Pero la segunda fecha que quiero que tú grabes en tu corazón, hermanos, ¿cuál es la segunda fecha en tu vida, hermanos, que es de gran importancia? Y esa fecha es el día que tú descubres por qué has nacido, para qué has nacido. Cuando tú descubres el propósito por el cual tú existes sobre la faz de esta tierra. Y mira, y de ahí es donde se agarra el enemigo para, hermanos, para atacar a muchísima gente. El hecho de que muchos no saben para qué, para quién y para qué han nacido.
El hecho de que no saben el propósito de su existencia aquí en la tierra. Y el no entender para qué has nacido es hermanos, es lo que utiliza el enemigo para desviarnos del propósito de Dios y para llevarnos a vivir vidas sin sentido, para llevar vidas sin propósito, vidas vacías, desordenadas. El enemigo de ahí se agarra cuando una persona no tiene un propósito en su vida. De ahí se agarra para desviarlos, ¿verdad? Entonces, hermano, mira, pero muchas de estas generaciones, hermanos, como no saben para qué han nacido, están buscando su propósito, están buscando su identidad en cualquier atracción que el enemigo les pone delante de ellos. Y muchas veces ese propósito que ellos toman como propósito termina en muerte, en destrucción para sus familias, para sus vidas personales. Muchas de las veces, mi amado hermano, ¿verdad? Cuando una persona no tiene definido la razón por la cual él ha venido a esta tierra. Cuando no tienen definido su propósito aquí en la tierra, es fácil que el enemigo los engañe. Por eso es que vemos hoy a tanta gente, hermanos, especialmente la juventud hoy en día, pero no solamente la juventud, también ya adultos, que el enemigo trae ciertas atracciones a su vida. Hermanos, ¿por qué? Para desviarlos del propósito de Dios en la vida de ellos. Pero en este día, hermanos, mira, va a ser un mensaje simple, sencillito, pero yo pienso que está en un fundamento bien sólido. Y yo quisiera que abrieras tu corazón y meditaras en lo que Dios te está hablando hoy a través de la palabra. Porque a pesar de que va a ser corto el mensaje, sencillito, pero tiene fundamento, iglesia. Tiene fundamento de qué estamos haciendo aquí en la tierra. ¿Cuál es tu propósito de estar aquí sentado hoy en esta mañana? Analicemos esto. ¿Cuál es el propósito? Muchos dirán, mira, y ahí es donde a veces el enemigo nos engaña. Nos engaña, hermanos, de una manera tan astuta para hacernos creer que estamos dentro del propósito de Dios cuando el enemigo ya nos ha desviado. Mira, simplemente, si nos preguntáramos a nosotros mismos, ¿cuál es tu propósito por tú estar aquí hoy? Lo primero que muchos dirían es: mi propósito es venir y alabar a Dios, adorarlo. ¿Qué? Está bien. La pregunta es: ¿lo estás haciendo? La pregunta es: ¿derramaste tu corazón ahorita en la adoración, la alabanza para el Señor? ¿O estabas distraído? ¿O estabas pensando en otras cosas? ¿O en realidad ni ganas tenías de adorar? Entonces, ¿cuál es el propósito detrás de que tú hayas venido aquí? A veces pensamos que el propósito es adorar a Dios, pero muchas veces, hermanos, caemos en la trampa de Satanás de decir, hermanos, de que en realidad en vez de propósito es una rutina. Es algo que simplemente ya un cristiano debe de hacer. Entonces quiero hablar acerca del propósito. ¿Por qué naciste tú? ¿Por qué Dios te permitió a ti que tú nacieses? ¿Por qué Dios, mi amado hermano, abrió esta oportunidad para que hoy tú estés aquí en estos tiempos tan difíciles? En tiempos como los de hoy, tú estás aquí con un propósito, iglesia. Estamos aquí con un propósito divino. Entonces ahora mira, muchos de estas generaciones, hermanos, como no saben para qué han nacido, están buscando su propósito, su identidad en cualquier atracción que el enemigo les pone por delante de ellos. Y muchas veces ese propósito termina en muerte, en destrucción. Pero en este día estoy
parado delante de esta generación, de esta congregación, para decirte que tienes un propósito mucho más grande que tu propia vida. Escucha lo que estoy diciendo, iglesia. Muchos dirán: lo más importante aquí es mi vida, porque sin vida pues no existo, sin vida no hay nada. Pero no, conforme a la palabra de Dios, el propósito por el que tú estás aquí hoy es mucho más grande que tu propia vida. Tú naciste para algo divino, iglesia. En este día el Espíritu Santo nos va a revelar ese gran propósito por el cual tú naciste. El propósito por el cual Dios te ha escogido, te ha llamado para ser parte del ejército divino del Señor. Mira la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 37. Y yo lo quiero leértela, hermanos, quiero leértela en la Biblia de las Américas. Y mira lo que dice. Esto es cuando habían arrestado a Jesús y ya lo habían llevado delante de Pilato para juzgarlo, para empezar el proceso hacia la crucifixión. Y es cuando Pilato lo está interrogando. Y mira lo que dice aquí. Así que, ¿eres rey?, le dijo Pilato. O sea, le preguntó a Jesús. Lo llevaron. ¿Y por qué lo llevaron? Porque él se decía ser el rey de los judíos, según los fariseos, los sacerdotes y todo eso. Entonces lo llevan a Pilato y Pilato le dice: así que tú eres el rey, así que tú eres rey. Y Jesús le dice: tú dices que yo soy rey. Respondió Jesús: para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces mira lo que está diciendo. Le preguntan: así que tú eres rey, le dijo Pilato. Y Jesús le contesta: tú dices que soy rey. Respondió Jesús. Y mira, esta es la parte que me gusta. Para esto yo he nacido. Jesús sabía perfectamente para qué había nacido. Jesús conocía la razón de su existencia terrenal. Jesús sabía con qué propósito vino a la tierra. Él no estaba confundido como tú y como yo. Él no vino a la tierra buscando su identidad. No, Él vino porque ya sabía su identidad. Él dice: para esto yo he nacido. O sea, si a ti te preguntaran: ¿para qué naciste? Para ti, para esto he nacido. ¿Cuál sería esto para ti? ¿Cuál? Para crecer, ser famoso y ganar mucho dinero, para comprar muchas propiedades, para llegar a ser exitoso en tu carrera, para llegar a hacer esto y lo otro y lo otro. ¿Para qué? ¿Para qué has nacido? Jesús le dice: para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. Fíjate, dos cosas. No solamente nací, pero vine al mundo, a los perdidos, para dar testimonio de la verdad, para decirles quién soy yo, a qué he venido yo y por qué yo he venido a esta tierra. Yo he venido con un propósito. Él tenía definido su propósito. Dice: he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. Dice la palabra de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando dice todo aquel que es de la verdad, ¿qué es lo que está diciendo? Todo aquel que es de Dios. Porque la verdad es Dios, la verdad es Cristo. Todo aquel que es de Dios, de Cristo, escucha mi voz. ¿Somos nosotros de la verdad?
¿somos nosotros de Cristo? Qué impresionante. Jesús sabe para qué Él había nacido, para qué Él había venido a este mundo. Y la verdad es que Jesús vino para morir en una cruz. Jesús tenía muy claro su propósito y su misión aquí en la tierra. Y Él no permitió que nada, ni nadie lo desviara de su propósito. Él no permitió. Y cuando tú tienes tu propósito bien definido aquí en la tierra, cuando tú sabes por qué tú naciste, para quién tú naciste y para qué tú naciste. Cuando tú tienes bien definido tu propósito, tú no vas a permitir que nadie te desvíe de tu propósito aquí en la tierra. A mí me da tristeza, hermanos, cuando hay gente que viene buscando de Dios, gente muy espiritual, y de repente ya no las ves y preguntas: ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que me hicieron mala cara y me fui. Es que no me trataron bien y me fui. Es que esto, es que el otro. Son personas que no tienen bien definido el propósito de su vida aquí en la tierra. Son personas que aún no han descubierto por qué nacieron, por qué Dios les permitió nacer, para quién y por qué y para qué. Son personas que no tienen el propósito en su vida bien definido y se dejan desviar por cualquier cosa que el enemigo les pone delante de ellos. El enemigo les pone: mira, ves que no te tratan mal, vete, ya no vengas. Mira, ves que ni te saludan, ya vete. Y la gente que no está firme en su propósito personal, en la vida espiritual, le obedece no a esta voz, sino a otra voz. Pero qué impresionante es que Jesús sabía perfectamente para qué había nacido. ¿Para qué había nacido? Y hermanos, ¿para qué Él había venido a la tierra, verdad? A esta tierra. Y la verdad, hermanos, tú y yo sabemos que Jesús vino para morir en una cruz. Lo primero que mucha gente diría es: bueno, Jesús vino para salvar al mundo, sí, pero no la pudo haber salvado si Él no moría en esa cruz. Entonces sabemos que Jesús vino primeramente, antes de poder salvarnos, Él primeramente vino para morir en una cruz. Eso era su propósito. Para eso nació, para eso vivió, para eso creció, para eso, hermanos, ese era su propósito. Entonces Jesús tenía bien definido eso. Jesús tenía muy claro su propósito, su misión en la tierra. Y Él no permitió que nada ni nadie lo desviara de ese propósito. Un ejemplo es en Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 24. Y mira, y aquí es donde alguien trató de desviar a Jesús de su propósito. Y mira lo que dice. Aquí fue la primera vez que Jesús les empieza a decir lo que acontecerá. Aquí es donde Jesús les empieza a revelar a sus apóstoles a qué fue el que Él vino. La primera vez que les empieza a revelar. Y mira, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mira lo que le está diciendo. Por primera vez les está diciendo lo que le va a acontecer. El siguiente versículo. Entonces, allí está el enemigo usando una persona para desviar a Jesús de su propósito. Entonces Pedro, tomándolo aparte, mira lo que hizo. No le dijo allí delante de todos. No, bien astuto el enemigo. Pedro lo toma de la mano a Jesús. Jesús, ven, quiero hablar contigo en privado. Ven para acá.
come on you para acá, come on you para acá. Y escondidas, escondiéndose detrás de algo. Mira lo que le empieza a decir. Comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Así hay gente, hermana, ¿ves malas caras aquí? Come on you para acá, come on you para acá. Pobrecita de ti, no permitas que te hagan eso. Vete. Satanás obrando. Satanás obrando. Pero Jesús, como es bien astuto, dijo: Pedrito, Pedrito, ahora tú, come on you para acá. Y se lo llevó al resto de los discípulos. Y delante de todos los discípulos le dice esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Oh, wow. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Quítate delante de mí, Satanás. Hermano, mira lo que el Señor hizo, hermano. Yo hermano, mira, hemos leído esto una y otra vez, hermano, pero necesitamos meditar en lo que Dios nos está hablando. Y de la misma manera, hermanos, que Jesús tenía bien claro para qué había nacido y cuál era el propósito de su vida, el Espíritu Santo hoy te va a revelar para qué tú has nacido. Para qué tú has nacido. En primer lugar, tú naciste para mostrar la gloria y la presencia de Cristo en tu casa, en tu ciudad y en el mundo que te rodea. Para eso tú has nacido. Para eso. Juan capítulo 17, versículo 3. Y solamente te voy a dar unos versículos para llegar al punto que quiero llegar. Esto es cuando Jesús, ya después de que pasó todo lo que pasó, y aquí es donde Jesús ya estaba listo para nuevamente, ya había cumplido su propósito, ya había terminado la obra que el Dios Padre lo mandó a hacer. Y aquí es donde Jesús ya se está despidiendo de sus discípulos. Ya le está diciendo: yo me voy, regreso al Padre. Pero antes de eso, Jesús hace una oración. Todo el capítulo 17 es una oración. Antes de Jesús irse, Él oró por ti, mi hermano, por ti, mi hermana. Sí, por tú que estás aquí. Fíjate, hermanos, cómo Dios pensó en ti antes de irse. Él se postró de rodillas, estuvo delante de la presencia del Padre y clamó a Dios, clamó al Padre por ti. Y miren el versículo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Dios Padre, el único Dios verdadero. No hay otro Dios verdadero, hermanos. Pero hoy en día la gente tiene muchos dioses, muchos, que no los llevan a ningún lado. Incluso tienen dioses que los apartan del verdadero Dios. Y Él dice: esta es la vida eterna. Y, hermanos, muchos podemos decir: ¿qué es la vida eterna? Ir a la iglesia, pastor. No, esa no es la vida eterna. Diezmar, menos. De nada te va a servir diezmar si no te propones a conocer a Dios. De nada te va a servir venir a la iglesia si no te propones conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y luego el versículo 4 dice: yo te he glorificado. Mira lo que le está diciendo: Padre, yo te he glorificado aquí en la tierra. En otras palabras, Padre, esta gente te ha conocido a ti por medio de mí.
yo te he glorificado aquí en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y luego cuando nos brincamos al 10, le dice: y yo he sido glorificado en ellos. Es la última porción que estoy leyendo. Dice: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿En quiénes? ¿En quiénes? En los apóstoles. Y por medio de los apóstoles en la demás gente, yo he sido glorificado en ellos. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo: he sido glorificado en ellos? En primer lugar, tenemos que entender lo que es la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la revelación de su carácter, de su amor, de su presencia. Y lo que estaba diciendo aquí Jesús cuando dijo: yo he sido glorificado en ellos, Él estaba diciendo: la vida de los discípulos de Jesús revelan su carácter, y Él está presente en el mundo a través de ellos. O sea que a través de los apóstoles el mundo entero pudo ver a Jesús vivo, real, por medio de ellos. Podía ver el amor de Jesús en ellos. Podía ver la convicción, podía ver la misericordia, podía ver todo lo que Jesús tuvo. La gente lo podía ver en los discípulos. Y para eso, iglesia, y para eso es que hemos nacido tú y yo. Ese es el propósito por el cual Dios nos llamó, nos rescató, nos salvó, para revelar el carácter y la presencia de Cristo aquí en la tierra. Ahora la pregunta es: ¿revela su vida, revela tu vida el carácter y la presencia de Cristo? ¿Puede ver la gente a Cristo en ti? ¿Estás revelando tú el carácter, la misericordia, el amor de Cristo? Aún Primera de Corintios capítulo 11 versículo 7 dice que nosotros somos la imagen y gloria de Dios. Lo dice claramente, que nosotros somos la imagen y la gloria de Dios. En otras palabras, hermanos, que nuestro propósito aquí en la tierra, nacimos y Dios te permitió nacer. Dios te permitió venir a este mundo y te llamó, te rescató de un mundo de pecado, te rescató, te salvó, te limpió, te purificó, pero con un propósito, y con el propósito de que tú mostraras la gloria e imagen del Dios vivo aquí en la tierra hacia los que no lo conocen. ¿Estás viviendo tú ese propósito? ¿O estás viviendo una religiosidad? ¿Estamos nosotros viviendo ese propósito, iglesia? Ese debe de ser nuestra misión aquí en la tierra. Ahora ya sabes qué contesta cuando cuando te preguntan: ¿para qué naciste tú? ¿O para quién naciste? En primer lugar, yo nací porque Dios me permitió nacer. Yo nací para Él. Yo nací para servirle a Él. Yo nací con un propósito divino. Y el propósito divino que Dios tiene en mi vida es que yo sea la gloria y la imagen del Dios vivo aquí en la tierra. Ese es el propósito por el cual Dios me envió aquí. En segundo lugar, tú naciste porque Dios tiene un plan eterno para tu vida. Dios te envió a esta tierra aquí con un propósito, pero tu vida aquí en la tierra no es eterna. Entonces Dios va más allá. Dios no solamente te permitió nacer, venir a esta tierra, sino que te permitió llegar, pero con un propósito divino. Y el propósito divino, hermanos, va por toda la eternidad. Cuando tú ya dejes de existir aquí en esta tierra, ese propósito, ese plan divino de Dios sigue contigo, porque te seguirá hasta la eternidad. Jeremías capítulo 29 versículo 11. En la versión Dios habla hoy.
nos dice de esta manera. Jesucristo hablando, es palabra de Dios, dice: porque yo sé. Es Dios diciendo: yo sé. Yo no soy un Dios confundido. Yo no soy un Dios que no sé lo que hago. No. Yo estoy seguro, yo sé. Yo tengo bien definido lo que quiero hacer y lo que voy a hacer y lo que yo he hecho. Dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Mira qué privilegio, iglesia. Tú estás dentro de los planes de Dios. Qué privilegio. Ahora una pregunta: ¿Dios está en tus planes tuyos? Porque tú sí estás en los planes de Dios, aunque muchas veces tú no tengas a Dios en tus planes, pero Dios sí te tiene en sus planes. Dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Y mira qué planes son. Planes para su bienestar y no para su mal. Escucha lo que está diciendo. Aquí hay un juego de palabras. Pero hay un juego de palabras de iglesia porque son necesarias. Primeramente dice que el plan de Dios es para algo bueno y no para algo malo. Y yo pienso que es obvio. Si Dios nos dice que los planes de Dios es para algo bueno, ¿para qué tiene que repetir y no para nada malo? O sea, hay un juego de palabras, pero Él quiere mencionar lo malo y lo bueno con un propósito. Dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal. A fin, o sea, con el propósito a fin de darles futuro lleno de esperanza. Y fíjate esta última frase: yo, el Señor, lo afirmo. Wow. Lo que está diciendo el Señor es: yo necesito que ustedes tengan claro que ustedes nacieron porque tengo un plan. Y dice que ese plan tiene un propósito lleno de esperanza. Esto significa que tú y yo tenemos un propósito mucho más grande que la propia vida. Necesita, hermanos, ¿verdad? Necesitamos entender que Él tiene un propósito divino para nosotros. Naciste para un propósito divino. Dios te empieza a revelar el plan que Él tiene contigo en el presente. Fíjate, aquí es donde voy a entrar en ese juego de palabras que tiene Dios aquí. Porque aquí en este versículo que acabamos de leer, Dios empieza a revelar el plan, hermanos, que Él tiene contigo en el presente. En el presente. Para que tú, a través de ese plan que Dios te está revelando en el presente, tú empieces a ver un buen futuro para tu vida y tu familia. Ahora, noten algo bien importante aquí, que el Señor nos está hablando por medio de Jeremías en el versículo 11. Nos dice que los planes son de bienestar, no de mal. Quiero que noten el juego de palabras que Dios hace para que nosotros podamos entender el poder que hay en esta gran promesa que Dios nos está dando. Lo que está, hermano, lo que esta promesa nos está diciendo es que aún en medio de algo que parece mal, Dios ya tiene planeado el bien a través de esa situación o a través de ese proceso difícil que estás pasando. En otras palabras, para que este texto tenga credibilidad en tu vida, Él te está diciendo: mira, yo te estoy revelando mi plan ahorita en el presente. Pero esto no significa que ese plan se va a cumplir ahorita mismo en el presente. Lo que yo te estoy revelando es de que no importa qué situación estés atravesando tú, que no importa por qué situación tú estés pasando, por muy difícil que sea,
El plan que yo te estoy mostrando es de que las cosas van a cambiar en tu vida. Es que las cosas no van a seguir igual. Es que las cosas van a ser diferentes. Es que yo te voy a sacar de esa necesidad y te voy a llevar a la prosperidad. Es que yo te voy a sacar de esa enfermedad y te voy a llevar a la sanidad. Es que tú vas a ver mi gloria cuando ahorita no lo estás viendo, pero tú la vas a ver. Tú la vas a ver. Por eso está diciendo que los planes de Dios es de bienestar y no de mal. Porque muchos de nosotros, mira, yo no sé qué situación estés tú pasando. Quizás tú estás pasando una situación la más difícil de tu vida ahorita. Pero Dios te está diciendo de esta manera para que tú lo creas. Que no importa la situación que estés pasando, el plan divino de Dios es de que Dios te va a sacar de esa situación. El plan divino de Dios es de que tú no vas a permanecer en carencias, en sequedad espiritual, en desierto, en las tormentas, todo eso. No, Él te está diciendo, mi plan es de bienestar y no de mal. O sea que si estás pasando algo mal, tenlo por seguro que ese mal, Dios va a venir y va a terminar con ese mal en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el proceso, mira, lo que esta promesa nos está diciendo es que aún en medio de algo que parece mal, Dios ya tiene planeado el bien a través de esa situación o a través de ese proceso difícil. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces el proceso del desierto, escucha lo que te voy a decir, iglesia, que muchas veces el proceso del desierto, aunque parezca malo, aunque parezca difícil, aunque parezca que no es justo, es parte del buen plan de Dios para tu vida. Que las tempestades y tormentas que golpean contra tu hogar, aunque parezca que tu hogar se está hundiendo, es parte de un buen plan. Es parte del buen plan de Dios para tu vida. Es parte, es necesario, porque tenemos que aprender a través de las luchas, de las pruebas. El horno de fuego, aunque parezca que todo se consumió, es parte de un buen plan de Dios, mi amado hermano, de un buen plan. Pero mira, déjame decirte, pero el cumplimiento de ese plan del cual Dios está hablando, ese plan bueno, para que se cumpla ese plan, en otras palabras, el cumplimiento de ese plan va a depender de cómo enfrentemos lo que nosotros llamamos malo. Entonces, lo que yo quiero dejar en su corazón, hermanos, es que no importa la gravedad o la difícil del proceso que tú hoy estás atravesando. Dice la palabra de Dios que para los que aman a Dios, todo le es para bien. Y escucha esto, iglesia. Voy a terminar en unos 5 minutitos, 10 minutitos. Pero escucha esto, que el cumplimiento, todos quieren esta promesa. Todos quieren esta promesa que nos dice Jeremías 29:11, ¿verdad? Pero yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bienestar y no de mal. Planes que te dan un futuro, hermanos, con muchas promesas. Un futuro próspero. Todos queremos llegar a esa etapa, llegar allí, al cumplimiento de ese plan. Pero escucha lo que te estoy diciendo, que el cumplimiento de ese plan va a depender no de lo que Dios ya te dijo, no, va a depender de cómo tú enfrentes las situaciones que nosotros le llamamos malo, de cómo tú enfrentes el desierto en este tiempo presente, de cómo enfrentes tú las tormentas que están llegando a tu vida, de cómo las enfrentes, de cómo enfrentas ese horno de fuego por el cual tú estás pasando. Todo ese plan divino depende de cómo tú enfrentes la situación en el presente. Porque aquí en el presente es donde mucha gente desfallece, es donde mucha gente se deja engañar por el enemigo,
Es donde mucha gente, el enemigo le susurra a sus oídos y decir: mira, ya ves, ya para qué vas a la iglesia, mira, vas, estás allí todo el tiempo participando, diezmando esto, y mira cómo te está yendo. Y es donde la gente dice: ya no quiero seguir adelante, ya me rindo. No tomaste el plan de Dios con esa fe y esa certeza. Déjame decirte, el proceso del desierto para el pueblo israelita fue necesario para que ellos conocieran al verdadero Dios. Fue necesario que ellos experimentaran escasez de todo tipo de cosas, para que cuando ellos clamaran a Dios, Dios se los proveía todo. Su calzado nunca se desgastó en 40 años. Sus ropas no se desgastaron. En el desierto Dios les mostró que agua salió de una roca. En el desierto se abrió, hermanos, se abrió el mar a la mitad para que ellos cruzaran hacia el desierto. Hermanos, en el desierto llovió del cielo maná, caía maná, pan, alimento del cielo. Ellos pedían codornices del cielo, Dios se las enviaba. Ellos, hermanos, todo lo tenían. Fue necesario el desierto. Es necesario cómo tú le alabas y le adoras a Dios en medio de la tormenta, en medio de la situación que estás atravesando. Dios ya te prometió que tiene un plan para ti, pero todo depende cómo tú sigues creyéndole a Dios en medio de esa situación. Todo depende si tú le sigues creyendo a Dios y si sobre todas las cosas tú sigues amando a Dios, si tú lo sigues glorificando a Dios. Porque mi salvación no depende de las cosas buenas que yo tenga aquí en la tierra. Mi salvación no depende de lo bien que me vaya aquí en la tierra. No, mi salvación depende de que yo me mantenga firme creyéndole a mi Salvador, que yo me mantenga firme adorando a Dios aún en medio de la escasez, en medio de cualquier cosa. Y tengo un ejemplo, mi amado hermano. Mira, los apóstoles le creyeron a Dios, hermanos. Hechos capítulo 16. Yo sé que creo no le di estas citas al hermano allá atrás, pero simplemente te lo voy a decir. Hechos capítulo 16, ¿verdad? Tenemos, hermanos, un pasaje bíblico donde a Pablo y a Silas, hermanos, por predicar, por hacer para lo que ellos nacieron, por hacer el propósito que ellos tenían en su vida, por predicar a Cristo, por llevar el evangelio a las almas perdidas. Por eso los arrestan, los llevan a la cárcel, los golpean. Y dice la palabra de Dios que no poco, sino mucho. Los dejaron muy golpeados, los latigaron, los amarraron, hermanos, los moretonearon, los ensangrentaron. Estaban, hermanos, quizás tantas cosas que les hicieron, ¿verdad? Pero ellos no se pusieron a pensar: ¿dónde está el plan que Dios me dio? ¿Dónde está el plan que estaría de bien y no de mal? No, ¿sabe lo que ellos hicieron? Ellos dijeron: alabado sea el Señor. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que allí todos golpeados, todos ensangrentados, mi hermano, amarrados de pies y de manos con cadenas, hermanos, que a la medianoche, y por eso especifica bien la Biblia que a la medianoche, esto representa el momento más oscuro de sus vidas, de más dolor, de más agonía. Mi amado hermano, ellos, me imagino que entre ellos estaban hablando y diciendo: pero esto que estamos pasando no nos va a quitar el gozo del Señor, no nos va a quitar la salvación que Cristo vino a darnos. Esto no va a impedir que sigamos predicando a Cristo. Y dice que ellos empezaron a entonar alabanzas, empezaron a adorar a Dios en medio del dolor. Empezaron a alabar a Dios en medio de la necesidad. Empezaron a alabar a Dios en medio de su enfermedad, de sus dolencias. Y mira, mi amado hermano, mira, ellos allí dependieron de Dios. No dependían de las circunstancias, dependían de la promesa de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Dios vio a sus hijos, que en medio de esa atadura, en medio de todo lo que estaban pasando, ellos aún adoraban a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que se presentó la presencia de Dios. Y cuando se presentó la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios se hizo, hermanos, se hizo allí manifestada, hermanos, dice que todo ese lugar empezó a sacudirse, hermanos, a temblar. Déjame decirte por qué el enemigo tiembla cuando viene la presencia de Dios. El enemigo se sacude cuando viene la presencia de Dios. Ahí empezó a sacudirse todo, mi amado hermano.
Y dice la palabra de Dios que lo primero que sucedió, mi amado hermano, es que estando adentro, las cadenas de los siervos de Dios fueron rotas, fueron libres nuevamente de esa atadura, mi amado hermano. Pero antes de esto dice que los demás los oían, los escuchaban. Y quizás Pablo y Silas les decían: ¿saben qué? Dios se va a glorificar aquí. ¿Saben qué? Solamente aprendan a alabar a Dios en medio de su agonía. Aprendan a alabar a Dios en medio de su dolor, y ustedes van a ver lo que Dios va a hacer. Quizás para esto Él ya les había ministrado, pero dice que ellos empezaron a alabar a Dios, empezaron a adorarle, y dice que las cadenas de todos fueron sueltas. Por medio de la adoración hay libertad. Por medio de la adoración hay ataduras que son rotas. Que hermanos, por medio de la adoración dice que también las celdas se abrieron. El enemigo va a querer encarcelarte, va a querer encerrarte, pero dice la palabra de Dios que cuando tú aprendes a adorar a Dios en medio de la circunstancia, Él te hace libre. Qué bonito que así fuéramos nosotros, que en medio de la enfermedad aquí estuviera el pueblo de Dios adorando a Dios. Que en medio de la escasez, que ya te van a quitar tu carro porque no lo puedes pagar, que ya te van a quitar tu casa porque no tienes trabajo y te la van a quitar. Que en medio de todo eso la gente estuviera aquí diciendo: Señor, a mí no me importa lo que me quiten, mientras no me quiten tu salvación, mientras tu presencia no sea quitada de mí, aquí yo te alabaré. Hermanos, qué hermoso fuera que nosotros tuviéramos esa convicción de estos siervos. Y luego la gente dice: ¿por qué la gloria de Dios ya no se manifiesta como antes? Y yo digo: ¿por qué la gente ya no adora a Dios como antes? Daniel, un ejemplo más. Cuando echaron a los 3 amigos en el horno de fuego, a Sadrach, Mesach y Abednego, la ley era, hermanos, de que al sonido de las trompetas todo mundo se postraba. Todo mundo se postraba adorando a la estatua del rey Nabucodonosor. Y el que no lo hiciera, lanzados al horno de fuego. A ellos no les importó. Dijeron: oh no, yo no me voy a postrar delante de ningún falso Dios. Ellos no se escondían de nadie. Todo el mundo se postraba y ellos permanecían de pie. Hermanos, y fueron con el chisme, con la noticia. Fueron con la noticia al rey de que hay 3 hombres, 3 jóvenes que son rebeldes aquí. Son rebeldes y no se sometan a tu ley, a tu palabra. Y ustedes ya saben la historia, hermanos. Vienen a ellos, lo traen al rey, y el rey enojado les empieza a decir: es cierto que ustedes no se postran al sonido de la trompeta, no se postran ante mi estatua. Y dicen: sí es cierto, hermano. Y le dicen: ¿sabe lo que te va a pasar? ¿Sabe lo que va a suceder la próxima vez que no te postres? Le empieza a decir lo que va a suceder. Y el rey les dice: ahora contéstenme, la próxima vez que suene la trompeta, ¿se van a postrar delante de la estatua? Y ellos empiezan a reírse y decir: no voy a gastar ni mis palabras para contestarte, rey. Lo único que te digo es de que no nos postraremos. No nos postraremos. Le dice: de tu mano, oh rey, de tu mano, nuestro Dios nos librará. De tu mano. Fíjate, aquí hay 2 cosas también. Hay 2 palabras en juego así también. Fíjate lo que dicen primero: de tu mano nos librará. Lo están acertando. ¿Por qué? Porque ellos sabían que su rey de ellos, que el Dios todopoderoso de ellos, es muchísimo más poderoso que el otro rey. Y le dicen: de tu palabra tenemos, de tu mano, oh rey, le dicen: de tu mano tenemos la certeza de que nuestro Dios nos librará. Y dice: y del horno de fuego Él también puede librarnos. Ya no dijo nos librará, dijo Él también puede librarnos. Pero luego les dice: pero si no nos libra del horno de fuego, aún así
no nos postraremos ante tu estatua. En otras palabras, ellos estaban dispuestos a pasar el proceso del horno de fuego con la mentalidad de que Dios me prometió que hay planes para mí, y los planes son de bienestar y no de mal. Entonces ellos dijeron, y si no nos libra del horno, pues bien sea. O sea, vamos a ir al horno de fuego. Pero mira qué pasó. No los libró del horno de fuego, pero sí los libró de no quemarse. Fíjate lo que pasó, hermano. Los echaron a los tres en el horno de fuego. Luego, hermanos, dice que aquellos que los ataron de pies y de manos, los ataron a esos y llamaron a los hombres más fuertes para atarlos. Hermanos, dicen que cuando los aventaron al horno de fuego, era tan fuerte el horno de fuego que el mismo ardor quemó a los que los aventaron adentro. Y que los que estaban adentro, nada. Hermanos, se veían ahí entre las llamaradas, se veían que estaban allí bien contentos. Y llegó el momento donde llaman al rey y le dicen: rey, venga a ver esto. Estos individuos están teniendo un party allá adentro. Hay fiesta allá adentro. ¿Cómo que hay fiesta? Sí, están bailando, están danzando allá adentro. Venga para que vea usted. Y viene y mira y les pregunta: ¿qué no eran tres los que echaron allí? Sí, pues yo veo 4. Y el cuarto se mira como el hijo del hombre, como el hijo del Dios verdadero. Él se mira como el hijo del hombre. Hermanos, si tú ya te sabes el resto de la historia, y a causa de eso los manda que los saquen inmediatamente, y les dice: bendito el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Bendito sea Jehová, dice. Y ahí él empieza a decir: desde hoy yo decreto una ley nueva en este reino, una ley nueva que viene de parte de mí, que todo aquel que no adore al rey de Sadrach, Mesach y Abednego será lanzado al horno de fuego. Ya cambiaron las cosas. Ya dijo: todo mundo postrado ante Jehová de los ejércitos. Todo mundo. Y allí el rey Nabucodonosor, hermanos, se entregó a Cristo. Se entregó a Cristo. Él dijo: el Dios de ustedes ahora es mi Dios. Imagínate esto, hermano. Pero mira lo que ellos tuvieron que pasar: la prueba del horno de fuego. Y tú te estás muriendo porque no tienes para comprar los burritos. Hermanos, cualquier pruebita que pasa, ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren venir a adorar a Dios. Estoy cansado, estoy así, hermano. Hoy Dios nos llama, iglesia. Hoy Dios nos está llamando. Nunca te di el título del mensaje, creo que no te lo di, pero el título del mensaje es: su propósito en mí. Yo deseo que su propósito sea hecho en mí. Yo quiero sacar de mí mi propósito. Yo no quiero que mi propósito exista en mí, no, porque mi propósito no sirve. Yo quiero desechar mi propósito personal y que entre el propósito de Dios en mi vida. Meditemos en esto, iglesia. 2 fechas bien importantes en tu vida. Una, el día de tu nacimiento. La segunda fecha importante es el día que tú descubriste para qué has nacido. La fecha importante es cuando tú descubres el propósito por el cual tú existes. Existimos para Dios. El propósito es adorar a Dios ante todas las cosas. Entonces Dios te ha llamado, te ha escogido, te ha salvado, te ha rescatado para que tú muestres la gloria de Dios aquí en la tierra. Pongámonos de pie, iglesia. Vamos a ponernos de pie.